esclerodermia en sí mismo, pues en la semántica, vamos a semántica. Esclero significa duro y dermia es piel, pero ustedes más que cualquiera de nosotros saben que esto es mucho más que el engrosamiento de la piel, que tenemos unas situaciones diferentes. Entonces desde el principio te han dicho, a ver, ¿sabes qué es que tú tienes una enfermedad autoinmune? Y la inmunidad, sí, claro, sabemos que todos tenemos un ejército maravilloso que nació para cuidarnos, que son nuestras celulitas de defensa, son soldaditos, tal cual, y así se los explico yo, son soldaditos. Y esos soldados en sí crean armas para defendernos de todas las bacterias, virus y todas estas cosas externas que nos pueden hacer daño. Pero realmente no conocemos muy bien el por qué estos soldados, estas legiones que tenemos dentro, empiezan a hacernos daño. Y claro, también incluso los soldados no son iguales, ¿cierto que no? Y han cambiado mucho. Cuando estos soldados están cuidándonos, pues ellos tienen unas armas, son nuestros famosos anticuerpos. Siempre que van nos hablan, es que tienes este anticuerpo y este otro y este otro. Pues según esos anticuerpos nosotros podemos ver cuál es el grado de afectación, qué manifestaciones podemos presentar. Ningún paciente es igual, pero esto nos ayuda a nosotros. Y yo les traigo aquí estos ejemplos. Obviamente el soldado de la derecha es muy distinto a los que tenemos a la izquierda. E incluso si vemos a los soldados de la izquierda, algunos tienen armas distintas. Uno tiene una bazooka y el otro tiene metralletas, hacen cosas muy distintas, y el otro tiene una lanza. Pues dependiendo de esos anticuerpos es que vamos a tener nuestras manifestaciones. Y esta es la locura de la que nos hablan los médicos. Estos son algunos de los anticuerpos que están relacionados con la esclerodermia. Entonces, vamos un poco más allá. Entonces, en sí mismo, ¿qué es? Es una enfermedad autoinmune, es decir, mis soldados me atacan, en la que hay un crecimiento anómalo del tejido conectivo. Vamos a otra cosa más, tejido conectivo. Pues muchachos, conectivo, conecta, es el hormigón entre las células. Entonces, esas células de defensa, esos soldaditos crean unas armas que van a ese hormigón y lo que hace es que empieza a crecer de una forma indiscriminada. Lo triste es que aún no sabemos muy bien por qué. Pero entonces, ¿en qué se traduce el que empiece esos anticuerpos a crearnos este aumento de tejido conectivo, de colágeno? Pues que empezamos a hacer daños en la microvasculatura, en los capilares. Ustedes conocen muy bien esas manifestaciones cuando tenemos el Raynaud. Pero además de eso, no solo se nos queda en el Raynaud, en la piel endurecida, sino que también puede afectar otros órganos, y no a todos nos afectan los mismos órganos, lo cual hace que esto sea una enfermedad con presentaciones muy variadas y depende de los órganos que tengamos afectados. Entonces, pues aquí hacemos una subclasificación que yo digo que es como muy simple. Esto es más llevado por la piel, que es la esclerosis sistémica limitada, porque tiene una afectación de engrosamiento de la piel distal, es decir, de codos a manos, de rodillas a pies, o la difusa, en donde podemos tener manifestación de ese engrosamiento en cualquier parte, en el pecho, en los muslos, en la espalda, inclusive también, obviamente, en cara y en zonas sacras. Entonces, si vamos hablando de que tenemos síntomas diversos, pues aquí les doy un ejemplo más o menos de lo que más nos puede afectar. Obviamente ya sabemos lo que nos pasa en la piel, tenemos el Raynaud, podemos tener también el endurecimiento de las manos, las contracturas que tenemos en la mano, podemos tener las úlceras digitales, podemos tener las telangiectasias, hay después unas de palmas que también pueden haber en los labios, las calcinosis, que son esos acúmulos de calcio dentro de la piel. También, obviamente, conocida la afectación pulmonar, que lo que está pasando, pues esas vías aéreas se vuelven más gruesas y da más dificultad que pase el aire, porque pensemos, es que el camino a recorrer es más grande para el aire, pues entonces nos da más dificultad para respirar. También, que es lo que nosotros llamamos la enfermedad pulmonar intersticial, tenemos afectación cardíaca, en la que realmente también tenemos un aumento de la tensión
de las arterias pulmonares por diferentes motivos, que obviamente no los voy a entrar aquí a esas clasificaciones miedosas. Y también podemos tener afectación renal, que gracias a Dios ya no es una manifestación tan común, en la que hay un aumento muy importante de la tensión y que nos lleva a un daño, a un deterioro rápido de la función renal. Pero, habiendo muchas cosas que hablar, lo que nos atañe hoy es el aparato digestivo. Entonces, pues, el tracto digestivo. Pues señores, a ver, el tracto digestivo, pues, pongámoslo con sinceridad, no es más que un tubo desde la boca hasta el ano, es un tubo, es una cantidad de órganos huecos con una composición diferente y con funciones diferentes. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues llevar el alimento desde la boca hasta el ano y en todo ese proceso poder extraer la energía, extraer los nutrientes para nosotros poder pues, funcionar, para movernos, para que nuestro cuerpo tenga la energía suficiente. Entonces aquí entramos a un concepto importante, la motilidad gastrointestinal. La motilidad gastrointestinal realmente lo que me habla es cómo este músculo hace unas ondas que va logrando que baje el alimento, obviamente ayudado por lo que es la gravedad y esas contracciones que son rítmicas y que tienen un esfuerzo en común para poder lograr nuestro cometido. Pero además tenemos que pensar en otra cosa, señores. De estos 11 metros que podemos tener alrededor, más o menos, del tracto digestivo, pues eso no está ahí solito, involuto. Tenemos un montón de comensales. Esos comensales son nuestras bacterias. Hombre, yo cuando leí que pesaban entre unos kilos, yo dije, bueno, ya, estamos flacos entonces. El asunto es que estas bacterias, pues como todo en la vida, hay gente buena y hay gente mala, hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que las bacterias buenas prevalezcan para que nuestra salud gastrointestinal vaya mejor. Hablando ya de esto, entonces vamos a entrar que después de la piel, el tracto digestivo es el que más comúnmente se nos afecta. Y como decía la doctora, pues del que realmente no hablamos tanto. Entonces es importante tener en cuenta porque después de la instauración del reino, más o menos en esos 2 primeros años, entre un 75 y un 90% de los enfermos ya tiene alguna manifestación digestiva. Y puede afectar en cualquier parte, desde la boca hasta el ano. ¿Qué síntomas nos pueden dar? A ver, meteorismos, qué nombres tan feos, pero así hablamos nosotros, ya saben que nos gustan los nombres enredados. Realmente no es para decir gases, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un montón de estas bacterias que están sobrecreciendo allí y que en el momento de ingerir el alimento lo que hacen es dar gas, es producir unos gases que me van a distender la tripa, me van a dar un dolor abdominal y al final va a hacer que no pueda absorber yo de una forma adecuada mi alimento. La pirosis, pues es que yo creo que el dibujito es muy gráfico. Es esa sensación que nos arde aquí en la boquita del estómago. El dolor abdominal, las diarreas, las náuseas, el vómito, el estreñimiento. La disfagia. La disfagia es esa dificultad para tragar, esa sensación de dificultad para tragar. Vamos a hablar un poquito después de esto, pero realmente hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos nuestra motilidad afectada, pues podemos llegar a tener retención de estos alimentos en la base del estómago y eso, perdón, en la base del esófago y eso darnos síntomas que ya nos vamos a referir mejor posteriormente. Y el olvidado y del que nos da vergüenza hablar, pero que no nos debería dar vergüenza porque hay soluciones, la incontinencia fecal. Casi un 20% de los pacientes con esclerodermia pueden llegar a padecerla. Entonces hay que preguntar, hay que hablar y hay que preguntarle al médico. Ya les han hablado maravillosamente de la boca. O sea, pues que yo tengo para decir y realmente tengo muy poquito, pero como decían atrás, hay cosas que no están en el sistema público, pero que las tenemos que conocer. Han habido estudios sobre todo para la afectación de la microstomía,
en la que la inyección de ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas pues mejora esa microstomía. No voy a decir que va a ser permanente, porque realmente ahí lo que estamos haciendo con ese ácido hialurónico es hidratar y ayudar a que ese colágeno no esté tan duro, lo enriquece por un tiempo, pero por lo menos nos ayuda a sopesar esa manifestación que a veces es difícil. Y bueno, está la parte estética, no voy a decir que no. Este que les puse aquí al lado, no pensaba hablar de salud dental, porque al fin y al cabo pues ya tenemos una charla completa de ello, pero también tener en cuenta el frenillo lingual, que ese se nos olvida, y es que también se puede engrosar ese frenillo, y al final nos da más dificultad para hablar y también nos va a generar una dificultad para tragar también. Entonces eso es algo que también tenemos que indagar en un momento dado, porque con procedimientos muy sencillos, ese frenillo se corta, obviamente en un ámbito como debe ser, y mejora mucho para la deglución del paciente. Y ya así entrando en temas más claros, ya entrando en materia, pues empezamos con el esófago. Es lo que más comúnmente padecemos, un 75 al 90% de los pacientes. Entonces empecemos con las palabras feas: hipomotilidad del esófago y o reflujo gastroesofágico. Entonces estamos hablando, necesitamos que haya unas ondas rítmicas que hagan que el alimento llegue hasta el estómago. Pues tristemente lo que pasa aquí con la esclerodermia es que ese depósito de colágeno daña no solo el músculo liso, sino que también me puede dañar esas conexiones neuronales que ayudan a que hagamos esas ondas. Entonces los 2/3 inferiores del esófago se quedan sin esas ondas tan importantes. ¿Qué empieza a hacer eso? Pues que empezamos a hacer un estilo de laguna, el alimento se nos queda allí represado, y entonces ahí es cuando empezamos con esa disfagia de: doctora, es que yo creo que trago bien, pero es que hay veces como siento que se me queda algo aquí, que se me impacta aquí, y después tengo que esperar mucho, tengo que comer despacio, y ya después me voy mejorando. Me siento llena más pronto, me dan como más náuseas, y es esa la respuesta. Obviamente, si tenemos esa laguna, o ni siquiera la laguna en sí, también si tenemos afectado esta motilidad, pues también vamos a tener más ácido, y ese ácido se va a devolver y vamos a tener un reflujo gastroesofágico importante. Entonces ahí ya tenemos también esta afectación que decíamos, no solo de la sensación de impactación, sino que también podemos tener ardor en la boquita del estómago, que al final se traduce en un disconfort para comer y en esa sensación de digestiones pesadas, e inclusive momentos en que ya vamos al vómito porque no podemos, al comer ya tenemos una sensación de llenura que tenemos es que vomitar. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar estas cosas? Pues tenemos varios tipos de pruebas. La endoscopia no es necesaria para todos, pero si estamos hablando de afectaciones tipo reflujo, hay que estudiar, hay que ver las paredes, hay que ver cómo está el esófago. La endoscopia, pues ya sabemos, es la bolita que nos ponen con la lucecita, que no es divertida, pero es importante. Ahora, la otra prueba de la que les hablo es la manometría. La manometría se puede hacer de dos formas. Hay unas que las hacen con una sonda oral, pero lo más común es que se las hagan nasal. Sé que no es divertida también, es totalmente cierto, es una prueba que es larga, que tienes que tomar ciertos alimentos y ellos van a medir la presión que hay conforme en todo el esófago, y a partir de ello nos van a decir cómo está funcionando o no ese esófago. Tratamiento, pues señores, sí, las pastillas son muy importantes, pero es que nos tenemos que portar bien. La vida no es fácil y hay que portarse bien. Entonces las medidas no farmacológicas aquí son importantísimas, importantísimas. ¿Qué medidas? Pues, hombre, cosas mecánicas tan sencillas como elevar un poco la almohada, ¿cierto? Eso hay que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? La gravedad existe y tenemos que pensar en ella. Entonces, al estar más elevado, lo que va a hacer es que sea más difícil ese ácido devolverse. Tenemos que evitar comidas copiosas en la noche,
tenemos que por lo menos esperar dicen que entre una hora y media y 2 horas antes de acostarnos, y eso que con el elevado, o sea, no es que porque ya leve me puedo comer después de yo no sé qué cosas, no, portarnos bien, hay que portarse bien, hay que evitar la comida que tiene mucha grasa, la comida que tiene picantes, muy especiada, porque eso nos va a favorecer ese reflujo, nos va a favorecer esa sensación de impactación que tenemos allá abajo. No está ahí, pero igualmente yo siempre lo digo, ustedes saben que el cigarrillo aquí eso es como pegarle a la mamá, más feo no lo consigue, o sea, no se puede fumar, eso también nos afecta mucho. Bueno, las pastillitas las necesitamos, hay que quererlas, más que odiarlas hay que quererlas, ¿sí? Entonces tenemos los inhibidores de bomba de protones, pues todos conocemos el omeprazol y sus amigos, son diferentes, o sea, de cada uno tiene alguna peculiaridad, pero lo que hace en sí mismo es inhibir, se llama bomba de protones porque son bombas que crean ácido, y al inhibirlas pues tenemos una solución básica, pero si vamos a ser sinceros, no deja de producirse el reflujo en sí mismo, o sea, lo que hace es que cambiamos la estructura, la composición química más bien, para que no tengamos esa sensación de ardor y de dolor. Existen también los prokinéticos. Kinesis es movimiento, entonces favorece el movimiento. Eso suena fabuloso, no, pero seamos sinceros, no es tan fabuloso. Entonces lo que hace en teoría es mejorar esas ondas para que podamos comer y mejorar esos vaciamientos, o sea, mejorar esa laguna que queda en el esófago y que pueda bajar. Entonces tenemos estas que están aquí, que realmente las tenemos hace tiempo en el mercado, ¿verdad? Vámonos para el estómago. Es una afectación entre el 40 y 50%. Lo que vemos, así se ve un poco extraño, lo que estamos viendo a la izquierda del estómago son los movimientos del estómago. Es que pensamos que el esófago es el que tenía ondas y ya está. No, el estómago también tiene que hacer fuerza, tiene que hacer movimientos para lograr vaciar todo lo que nos comimos. Entonces, en ese movimiento, pues tenemos dos cosas. Si nosotros tenemos una gastroparesia, paresia es debilidad. Si nosotros tenemos un estómago perezoso, él deja de contraerse. ¿Por qué? Ya sea por el depósito que hemos dicho de esas fibras que están haciendo fibrosis, e igualmente porque al estar afectadas estas fibras también a nivel neurológico perdemos muchos reflejos. Entonces se queda ahí remansada la comida. Entonces, ¡buah! Comimos, pero hombre, pero si me comí una tostadita y estoy pero repleta. Bueno, efectivamente es porque se nos queda ahí remansada la comida un poco más de tiempo. Igualmente vamos a tener ¿qué síntomas? Dolores abdominales, náuseas, en ocasiones vómito, y también volvemos a tener ese dolor aquí, que si tenemos el esfínter superior, es decir, a ver si se ve por aquí, esto que vemos aquí, si ven con el cursor, que se supone que debe ser un esfínter, debe ser una bomba que cierra para que cuando se hagan esas ondas del estómago y se vacíe la comida, de estar cerrado, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Pues se hace una onda y se devuelve todo. Ahí tenemos otra causa también de reflujo gastroesofágico asociada a la gastroparesia. Como decimos, el mundo ni es blanco ni negro, es gris, pues todas estas cosas se van entrelazando una con otra. Para la gastroparesia, a ver, obviamente también nos apoyamos en la endoscopia, porque cuando hacemos las gomitas, las famosas gomitas, pues nos miran, incluso desde la hipofaringe, esófago, estómago, pero llegamos incluso hasta la primera porción del duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Entonces nos apoyamos en ella, pero igualmente hay otras pruebas que se llama la gamografía de vaciamiento gástrico. La gamografía, yo se los puse ahí, eso parece como si fuese un escáner, o sea, no son cosas tan complejas. Pero lo que van a hacer es que nos van a dar una comida, tiene que hacerse una dieta unos días antes para tener más o menos como una función adecuada, no tener un gas aumentado. O sea, antes no vamos a comer garbanzos y brócoli, sino que vamos a tener una dieta adecuada. Nos van a dar después una alimentación en la que está marcada con unos radioisótopos que se traducen en esa máquina, y vamos a ir viendo cómo va bajando esa comida para ver si efectivamente ese estómago está perezoso o no y cuánto se puede devolver.
Entonces el tratamiento, Pedúñez, vuelve a lo mismo, hay que portarse bien, la vida no es fácil, hay que portarse bien, las medidas no farmacológicas es lo más importante. Tenemos los prokinéticos de lo que hablábamos antes, la metoclopramida, la domperidona, que muchos de ustedes no han conocido. Les puse al final les puse el nombre comercial, que es la Victoza, que alguno de ustedes lo conocerá, lo están usando subcutáneo para pacientes que tienen gastroparesias importantes, porque parece que ayuda en cierta forma a que se mejore un poco el vaciamiento gástrico cuando ya lo tenemos más severo, ayuda a bajar de peso y es un tratamiento que realmente se utiliza para la diabetes y ha dado unos buenos resultados hasta ahora. Seguimos en el intestino delgado, 30-40%. Y en el intestino delgado es muy largo. Es muy largo, es un tubo muy largo con muchas vellosidades en donde hacemos una absorción de alimentos bastante importante y en donde tenemos muchos de esos comensales de los que hablamos antes. Tenemos muchas bacterias y las necesitamos, o sea, nada sacamos con matar todo lo que hay allá adentro, no, nos va peor. Estas bacterias las necesitamos, pero claro, cuando tenemos esta motilidad disminuida, ¿qué va a pasar? Pues se van a quedar allí muchas de esas bacterias malas también. Entonces, vamos a favorecer ese crecimiento anómalo de bacterias. Claro, entonces, yo empiezo a comer y como decía la doctora anteriormente, la doctora Maya, pues las bacterias también comen. Y cuando van comiendo, producen esos gases que me empiezan a dar una distensión. Y en este momento uno dice, Dios mío, es que parezco de 9 meses. Pues efectivamente, ese dolor también se va a traducir al final en que aumento el movimiento intestinal y empiezo a tener diarreas. Y son diarreas que no son diarreas continuas, son diarreas intermitentes y que no nos dicen cuándo va a ser. Estaba perfectamente y de pronto se me distiende la tripa y correr al baño. Y hay veces pueden ser diarreas muy copiosas y muy abundantes que al final lo que nos va a llevar es a que tengamos también una mala absorción. Decíamos que tenemos muchas vellosidades en el intestino en donde se tiene que absorber la comida, pero claro, si esa comida está dentro de todo este entorno de bacterias, pues no la vamos a absorber igual. Entonces empezamos a tener deficiencias de vitaminas. Entonces empezamos de pronto a tener un poquito menos de hierro, vamos a empezar a mirar que entonces qué nos está pasando con esta otra, que entonces bueno, y esas son cosas que tenemos que empezar a también tener en cuenta en el momento para poderlo sobreponer. ¿Qué más tenemos por aquí, señores? Para nosotros poder diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano, pues hay dos pruebas. Como por decir, la maravillosa de todas es el aspirado y cultivo yeyunal, pero para eso implica que yo necesito una endoscopia y en la misma sonda hacen un aspirado, lo llevan al laboratorio, lo cultivan, se ve cuáles son las bacterias que están prevaleciendo y ponemos un antibiótico dirigido. Eso suena fabuloso, pero no queremos que nos hagan una endoscopia todo el tiempo, ¿cierto que no? No, es muy invasivo. Entonces han salido estos otros test que también nos pueden ayudar, que son los test de hidrógeno aspirado. Entonces, es ese que ven ahí, así, bueno, de endoscopia a soplar ahí, yo también me quedo soplando. Porque realmente lo que vamos a hacer es que les ponen, igualmente hay que tener unas dietas estandarizadas en ese momento, y van a dar unos alimentos ricos en azúcares, porque eso es lo que más les gusta a esas bacteriecitas. Empiezan a crear estos gases, que es lo que vamos a medir en un momento dado con estos aparatos, y según las mediciones dicen efectivamente esas bacterias están sobrecreciendo y están haciendo daño. Entonces el tratamiento para ellas es antibióticos. Insisto, señores, y los miro a la cara a todos, una diarrea no se trata con antibióticos, un sobrecrecimiento bacteriano sí. Entonces el que te debe guiar en un momento dado para si tengo que tomarme un antibiótico es el médico. Ya tomamos las pastillas que tenemos que tomar y yo insisto, hay que quererlas, pero no nos vamos a meter otro problema porque sí. Entre los antibióticos que damos está una de las que más usamos es la rifaximina. ¿Y por qué nos gusta? Porque no se absorbe. Es como si estuviéramos metiéndonos allá adentro un antibiótico, o yo qué sé, un antiséptico que no es propiamente antiséptico, pero que mata esas bacteriecitas, pero que no lo absorbes tú en el cuerpo. El tratamiento es el mínimo por 10 a 14 días y hay que ser constante en él.
Y claro, no voy a decir, listo, ya me tomé la rifaximinina y nunca más me va a volver a mí a crecer esas bacterias malas. Me encantaría decirte eso. Es algo que hay que estar mirando de forma constante, porque al fin y al cabo, como tenemos esta motilidad disminuida, pues esto puede pasar en diferentes ocasiones. El intestino delgado, pues mis niños pueden tener mil manifestaciones. Es que cuando está en largo pueden pasar muchas cosas. En ocasiones podemos tener obstrucciones porque se engrosa. Esto realmente se va a manifestar más con náuseas, con la sensación de distensión abdominal, con vómitos, pero que ya van a ser más recurrentes, que ya nos van a demostrar que perdemos peso. Tenemos también la malabsorción intestinal, que era lo que les decía, tenemos que estar pendientes de cómo están todas estas vitaminas y cómo está nuestro estado nutricional. Y ya de una forma más complicada, lo que llaman la neumatosis intestinal. Las fotos nuestras todas son raras, pero realmente esto, si se dan cuenta, todo lo que tenemos aquí es propiamente un líquido que damos para dibujar bien todas las estructuras, pero dentro de ello tenemos un montón de rayitas grises. Pues eso es aire que hay dentro del intestino, es decir, todo ese crecimiento sobrebacteriano en un momento dado, toda esa distensión puede llegar a atravesar la pared y darnos esto que es la neumatosis, que ya es más grave, y eso pues ya lo tenemos que tratar de forma ingresada, poniendo en reposo el intestino, con sonditas. Ya son cosas que necesitamos, que pueden dar más complicaciones. El intestino grueso, entonces uno dice, no, pues con todo lo que esta mujer me ha dicho, pues uno lo que va a tener es diarrea todo el día. Pues no, también podemos tener estreñimiento, porque también el engrosamiento en el colon puede hacer que se vuelva perezoso y no se mueve bien. Inclusive podemos tener como consecuencias algo que se llama el megacolon. ¿Por qué se llama megacolon? No es sino verlo, se vuelve enorme. Entonces, claro, vamos produciendo la materia fecal, pero no sale. Malo es muy malo, todos lo sabemos. Otra consecuencia que podemos tener frecuente cuando tenemos estreñimiento y tenemos que hacer fuerza siempre, tenemos que hacer maniobras para poder defecar, pues es que tenemos los divertículos, que son esas pequeñas bolsitas. Yo les digo que es como si uno está inflando un globo y parte del globo es más débil, esa pared se vuelve un poquito más débil, entonces al inflarlo pues me sale un globito al lado. Eso es un divertículo, globitos al lado, que si se taponan pueden ser peligrosos. Si se taponan pueden ser peligrosos porque claro, si se queda tapadito, todo lo que se queda estancado se infecta, ¿cierto? Pues ahí es cuando tenemos la diverticulitis. Pero igualmente no nos podemos olvidar de la diarrea, porque la diarrea está allí y están las bacteriecitas también, que como les decía, pueden ser intermitente y también es bastante molesta. Entonces, con todo esto de las bacterias que hemos hablado tanto de nuestros amigos, los comensales, pues han salido mucho tipo de dietas que se han estado investigando para ver cuál puede ir mejor. Vuelvo a hacer un paréntesis, la dieta FODMAP no es para todo el mundo. Esto es una dieta que fue desarrollada a base de todos esos productos, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, que generan mucho gas. Son alimentos que generan mucho gas. Entonces, dicen, por ejemplo, aquí nos hablan, ¿quién diría? Es que es lo que ya sabemos, es que si vamos a hacer es lo que ya sabemos. Está la lactosa, si tenemos deficiencia en nuestras bacterias, no la vamos a procesar bien y podemos hacer más gas. Los garbanzos, las aluyas, todas estas cositas que tienen esas capas de celulosa. ¿Qué es la celulosa? Es un tipo de glucosa que las vaquitas la llevan fenomenal, pero nosotros no tenemos ni idea de cómo procesarla. Entonces que al final se hace gas y la soltamos entera. Eso es por eso nos hacen tanto daño. Son ricos, pero hay que tener cuidado con ellos. Hay que remojarlos mucho tiempo, señores. De mi tierra también se comen muchos frijoles o alubias, muchos, hay que remojarlo mucho tiempo o tratar de quitarle el forrito y con eso va mejor. La fructosa, las frutas
¿qué decimos? Son tan ricas, pero hay personas que tienen problemas con las frutas y con estos mismos test también podemos medir quién tiene intolerancia a esas frutas según esos gases que producimos. Y por más que nos parezca que las manzanas son deliciosas, pues son deliciosas, a mí también me encanta, pero al que le hace daño y hay que evitarla. Y eso se puede medir con estas pruebas. Y por último, lo que nunca hablamos, pero los edulcorantes, que siempre tratamos que para que estemos así bien lindas en Operación Bikini, pero la verdad es que señoritas y señores, eso también crea mucho gas. Todos, el sorbitrol, bueno, es que tenemos como el galactomano, hay un montón que están allí que pueden producir muchas de estas lesiones que necesitamos evitar. Y luego a esta, que aunque no es tan frecuente, una incontinencia fecal complicada, no, estamos hablando más o menos de un 10%, un 20% puede tenerla moderado. Es algo que no hablamos, nos da vergüenza, pues si ya estamos muy grandes para que nos dé pena, vergüenza preguntar en la consulta, ya estamos muy grandes. ¿Qué es lo que pasa realmente? Se depositan todos estos colágenos que están aumentados en el esfínter anal inferior, por eso les puse este dibujito, que es este que está aquí, se depositan, entonces perdemos el reflejo y él empieza a volverse más dilatado. Entonces en el momento que tenemos que sostener, porque tenemos deseos de defecar, pues no lo sostenemos y pues obviamente es una limitante importante para nuestras vidas. Queremos salir, queremos hacer cosas. Entonces, no toda la vida son pastillas, no toda la vida es hacer eso. Muchas veces, como digo yo, hay que portarse bien. Los ejercicios de suelo pélvico suelen venir muy bien. Entonces más de un señor le dice a uno, ay, pero pues, eso es para mujeres. Pues no, es para todos. Además, hay un tipo de ejercicio que se llaman los hipopresivos, que a ustedes les viene fenomenal, porque yo sé que muchas veces el respirar también es difícil, pero es que el hipopresivo en sí no te exige a ti que tienes que hacer un esfuerzo físico adicional, tú no tienes que hacer un ejercicio cardiovascular. El hipopresivo lo que hace es que tú tienes que respirar profundo, dejar el aire, expirar y hundir la tripa. Entonces hay determinadas posiciones. Obviamente esto hay que hacerlo de una forma establecida, bien hecho, y con eso es que se mejora muchísimo. ¿Quién lo diría? Sirve tanto para la incontinencia urinaria como para la fecal. Lo que pasa es que como todo en la vida hay que ser constante, y cuando somos constantes en estos ejercicios de verdad se mejora mucho. Tenemos que tener en cuenta que para tratar la incontinencia, pues hombre, si yo tengo un sobrecrecimiento bacteriano y tengo un montón de diarrea, pues señores, también tengo que tratar de matar esas bacterias que me están haciendo el daño para que vaya mejor yo de mi incontinencia. El uso de la loperamida. A ver, en la incontinencia fecal la usamos, pero siempre con cuidado, siempre con sensatez, porque si yo tengo un sobrecrecimiento bacteriano y además me tomo una loperamida, pues ¿saben qué es la loperamida? No, ¿cierto? Ya vi caritas de que no. La loperamida es ese medicamento que hace que me amarra, el que hace que yo no vaya al baño, pero aunque nos funciona y puede ayudarnos en momentos muy concretos, si se van a ir a un viaje en avión, por ejemplo para ir a Colombia son 11 horas, pues ¿qué les voy a decir? Señores, yo les digo, tómeselo, pero en el día a día no es lo adecuado. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un montón de bacterias allá adentro, pues es que les estamos dando pase firme para que crezcan más, y no queremos eso. Entonces, pues bueno, todo esto suena muy bonito, pero no siempre funciona. Entonces ahí ya tenemos unas soluciones más temporales, más potentes, que no son temporales, son más para ayudarnos en un momento dado, que son los neuroestimuladores. Está la vía transcutánea, que es con lo que generalmente se inicia, se ponen unos parches en el sacro, que están asociados a donde está el nervio sacro, que es el que en principio le ayuda al esfínter a cerrarse, lo estimula y efectivamente cierra el esfínter y podemos tener una mejor continencia. El transcutáneo es bueno, pero no es igual a cuando tenemos pues un cable directamente pegado al nervio. Cuando se empiezan a hablar de estos artilugios o de estos dispositivos,
realmente se empieza con el transcutáneo, y si el transcutáneo va bien, o sea que más o menos me controla entre un 40 o un 50% de mis síntomas, pues ya intentamos este que es percutáneo. Se pone, se queda el cable, y ese aparatillo que ves ahí, hay 1000 marcas, pero realmente eso es como del tamaño o incluso más pequeño que un marcapasos, y queda ahí adentro de la piel. Uno no siente nada, puede dormir, lo que sea, que no lo va a sentir. Y ya estamos en una época muy moderna, eso tiene vía Bluetooth, entonces uno va mandando las señales al nervio y da unas pequeñas descargas que no son malas, o sea, ni vas a sentir que te encalambran ni nada por el estilo, que lo que hace es estimular ese nervio y cierra el esfínter. Entonces, pues, soluciones hay, pero tenemos que hablar, como dice la profesora, mi hija chiquita, Reina, no soy adivina, hay que contarlo, y es importante. Entonces, yo quiero que se lleven a casa. He hablado un montón de cosas, yo sé, pero cosas importantes es que este es un órgano que se afecta mucho, que no vamos a dejar de pensar ni en el pulmón, ni vamos a dejar de, las pruebas de función respiratorias hay que hacerlas, el ecocardio lo tenemos que hacer, los analíticos, todo, pero que también queremos vivir bien, ¿cierto? Entonces estas cosas también son que tenemos que hablarlas y tenemos que buscarlas. Es que es frecuente, 75 al 90%. Los síntomas, hombre, míralo un poquito más, el dolor abdominal, lo que hablamos, la distensión gástrica, la dificultad para tragar, esa sensación de impactación de la comida, el estreñimiento y la incontinencia, hay que contarlo. El reflujo es la más frecuente de todas y la tenemos en la población general también, es verdad. Entonces, pidamos ayuda al respecto y portémonos bien. Ya ahí voy con el otro cuento. Las medidas no farmacológicas son muy importantes, el ejercicio nos ayuda, lo que podemos. Aquí no nos interesa Usain Bolt, nosotros, que aquí nadie tiene que ser olímpico, es lo que se puede. Si hoy fueron 5 minutos, fabuloso, mañana pueden ser más. Lo que podemos hacer en nuestra medida. Nosotros nos tenemos que medir con nosotros mismos. No me tengo que medir con la otra persona que está en la otra ala del hospital. No, yo me mido conmigo y eso es lo que yo tengo que vencer, eso es mi reto. El día de hoy me voy a medir conmigo y estando bien, queriéndome. Entonces hablamos del ejercicio regular, de una dieta balanceada. Chicos, hay que comer de todo de una forma adecuada. Un buen descanso, hay veces no es fácil, ya lo sé, pero lo tengo que decir. Todo eso es importante para una buena salud gastrointestinal, que conversemos con nuestro médico, que le contemos nuestras cosas y que confiemos en él. Y ya si preguntas, ya si quieren, ya si me quedo quietecita y me siento, pues si no me beso tanto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Julia Navarro, que es una charla